¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a la última edición de la semana de Agenda Económica en CNN Chile en este viernes, con los ojos puestos, por cierto, en las negociaciones por un acuerdo económico y social entre gobierno y oposición. Vamos a conversar de inmediato con nuestro primer invitado hoy, el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Señor Larraín, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué expectativas tiene de un acuerdo económico y social entre las distintas fuerzas políticas? Mira, yo creo que la expectativa sería en el fondo que la convergencia que ya existe a nivel técnico, amplia, ¿no es cierto? Economistas desde el Frente Amplio hasta Libertad y Desarrollo, por así decirlo, ya produjeron una propuesta que convoca un amplio consenso. Y bueno, la pelota está en la política ahora, y la política por supuesto que no es un buzón, pero me parece que el precedente de que este amplio grupo de economistas hayan propuesto algo que tiene una cosa bien relevante, que me parece que es la forma que hay que evaluar lo que finalmente se acuerde. Si esto va a ser solamente focalizado en la emergencia, en lo inmediato, en lo que todos sabemos que es urgente, ¿no es cierto?, que es aumentar el ingreso familiar de emergencia, que es extender por más tiempo la ley de protección del empleo, o si va también a incluir la reactivación económica, porque básicamente la protección social de hoy día solo es sustentable con una reactivación económica mañana. Entonces me parece que sería lo fácil sería solamente acordar lo primero, que obviamente hay amplio consenso en subir el ingreso de emergencia, en extenderlo por más tiempo, en que no se reduzca mes a mes. Lo mismo con la ley de protección del empleo. Lo difícil es, ¿no es cierto?, al mismo tiempo pactar ciertas políticas públicas de reactivación económica, porque no se puede lograr una protección sustentable si es que no se reactiva la economía posteriormente. Así que son dos vasos comunicantes, son dos eslabones de la misma cadena. Así que yo creo que si solamente se limita a lo primero, me parece que no habrá estado a la altura de las circunstancias. Y en ese segundo punto, el de la reactivación económica, ¿cuáles son los puntos que para ustedes consideran que son intransables o que son, para ponerlo en otra palabra, fundamentales para que se pueda llegar a un buen acuerdo? ¿Cuáles puntos de reactivación económica ustedes creen que son los más relevantes? Bueno, más que intransables para el mundo empresarial, lo que hay que exigirle en el fondo a la política es que básicamente ponga los temas en la mesa que son necesarios para que el país se recupere, ¿cierto? No es un tema ni del mundo empresarial, ni de tal segmento de empresas, ni de tal otro segmento de empresas, sino que es un desafío país. Y por eso es tan relevante que se pongan a la altura. Y por eso, por ejemplo, en Alemania la política se encerró durante 2 días y sacaron un acuerdo muy ambicioso que no solamente contiene medidas de protección, sino que también medidas de recuperación. En total creo que son 140.000 millones de euros lo que acordó nuestros 3 o 4 partidos alemanes, insisto, en 2 días, digamos. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las cosas esenciales? No hay duda que la primera y gran desafío, ¿no es cierto?, es el empleo. Y aquí básicamente lo que hemos dicho es lo siguiente: si vamos a reactivar el empleo, por supuesto que se requieren subsidios como son los subsidios al empleo, los subsidios a la contratación, pero que al mismo tiempo enfrenten un desafío de largo plazo. Si vamos a subsidiar los empleos del pasado, por así decirlo, creo que habremos perdido la oportunidad. Entonces, combinar subsidios al empleo con programas de reconversión laboral y de intermediación laboral, esa combinación es esencial. Y también creemos que para que realmente se haga realidad la recuperación del empleo, que va a ser gradual, es también importante incorporar ciertos espacios de mayor adaptabilidad al código laboral, aunque sea a través de un dispositivo de emergencia, que se extinga una vez que se acabe el plan de emergencia, para no entrar en la discusión de fondo que genera mucha discrepancia, ¿no es cierto?, que es la flexibilización del código laboral en forma definitiva. Se puede activar un mecanismo de emergencia porque la recuperación va a requerir de más flexibilidad. ¿Por qué? Porque va a ser una recuperación que va a estar básicamente en un momento en el cual solo se han acelerado las tendencias tecnológicas, como es, ¿no es cierto?, el trabajo a distancia, como es, ¿no es cierto?, la diversidad de turnos, la diversidad de jornadas, en fin. Creo que la integración entre trabajo a distancia, trabajo presencial, turnos diversos, es una realidad cada vez más presente. Por lo tanto, la recuperación va a requerir más flexibilidad en el rígido código laboral que tenemos. Y también el segundo punto... Y la ayuda a grandes empresas, una ayuda estatal a las grandes empresas, ¿también debería estar dentro de estos puntos cruciales en temas de reactivación? Bueno, estaba tanto en la propuesta del ministro de Hacienda, estaba en la propuesta de los 16 economistas, por lo tanto sería sorpresivo que no estuviera en el acuerdo político. ¿Y por qué? Porque básicamente son empresas sistémicas, en el sentido que dependen de ellas una cadena de valor integrada por muchas pymes. Segundo, porque generan mucho empleo. Tercero, porque proveen un bien o servicio que es estratégico e irreemplazable. No es cualquier empresa grande. El tema es, ¿no es cierto?, que sean sistémicas, primero, y segundo, que no tengan un problema de solvencia permanente, estructural, sino que un problema de liquidez transitorio. Entonces, básicamente, creo que por algo todos los países del mundo han puesto a disposición
de las empresas sin discriminar tamaño, esquemas de garantía estatal, eventualmente el Estado puede en el fondo exigir como colateral, por ejemplo, acciones preferentes. En fin, hay muchos esquemas que se pueden instalar, pero sería sorpresivo que no estuviera algún esquema de asistencia estatal vía garantías para las llamadas empresas sistémicas. En eso, por ejemplo, para quedarnos en ese punto que ustedes han propuesto, asistencia estatal mediante garantías, ¿cómo le explicaría usted a una persona que, por ejemplo, el escaso dinero fiscal que hay se ponga en garantías, que finalmente, eventualmente podrían tener que pagarse, y no, por ejemplo, en aumentar un poco más el ingreso familiar de emergencia, que más allá de que lo que se diga en este acuerdo probablemente va a seguir muy debajo de la línea de la pobreza, cuando hay que priorizar algo en estos momentos? ¿Por qué se debería priorizar, por ejemplo, entregarle garantías a grandes empresas? Porque son dos eslabones de una misma cadena, Daniel. En el fondo, si fuera tan simple como simplemente destinar gasto público a apoyar a las familias con un ingreso de emergencia y no procuráramos que al mismo tiempo ojalá se destruyeran menos empleos, cayeran menos pymes, empleos y pymes que dependen de estas empresas sistémicas. Bueno, obviamente, insisto, por eso he dicho que la protección de hoy día es completamente, está vinculada con la recuperación económica de mañana. ¿Y quién produce esa recuperación económica? Son precisamente empresas que no están por su propia voluntad, con una actividad, ¿no es cierto?, al mínimo, incluso a cero, sino que hubo necesarias medidas de los estados de todas partes del mundo para restringir fuertemente su actividad. Entonces es una razón exógena, que es completamente ajena a su voluntad, ajena a los naturales riesgos del negocio. Por lo tanto, si el Estado le pide a esa industria, por razones completamente fundadas, deténganse, bueno, es razonable también que para que pase este valle, luego quede parada, ¿no es cierto?, después del valle, exista una cierta asistencia, que no es asistencia con recursos, es solamente una préstamo que le da el sector privado a la empresa con una garantía estatal, que solamente en algunos escenarios puede eventualmente ser usada, pero ojalá que no sea el caso, y por eso es tan importante que la empresa beneficiaria no tenga un problema de solvencia permanente. O sea, si una empresa que venía mal de antes no merece, ¿no es cierto?, ser receptor de un esquema con garantía del Estado. Solamente aquellas que estaban bien y que básicamente fueron golpeadas por medidas de la autoridad para enfrentar la pandemia, las que requieren, ¿no es cierto?, una cierta asistencia transitoria con algún instrumento inteligente que no implique favorecer, dicho sea de paso, a los accionistas, sino que solamente proteger los empleos que genera y las cadenas de valor que dependen de esa empresa. ¿No hay una contradicción en un discurso general que dice que el Estado no tiene que intervenir en la actividad económica, que no tiene que regular mayormente mercados, que tiene que tener una actitud más bien fuera de la regulación de los mercados en épocas de bonanza, pero que en épocas de crisis sí pide que el Estado intervenga en la economía? ¿No hay una contradicción entre aquellas dos posiciones? Lo que pasa es que la intervención, acuérdese usted que el impacto en la economía es consecuencia de acciones del Estado, acciones que todos apoyamos y comprendemos, que le piden, ¿no es cierto?, a las personas, que le piden a las empresas que detengan su actividad, a las personas que se queden en su casa, a las empresas, muchas de ellas en el fondo que paren su actividad. No es una acción, digamos, parte del curso natural de los negocios, digamos. Es simplemente es consecuencia de una acción del Estado la menor actividad de las empresas, que requiere una cierta asistencia para seguir sosteniendo los empleos que generan y seguir en el fondo generando en el fondo estas cadenas de valor que están compuestas por muchas pymes, digamos. Así que nos parece que esa es la explicación. No hay una contradicción entre decir en el fondo que la economía, el 90% de la economía la genera la actividad privada, y no parece razonable que el Estado sea el gran digamos, actor de la economía, así como sí debe ser el actor en regular la economía, en establecer en el fondo de protección a los consumidores, en establecer normativas que procuren que haya libre competencia en los mercados. No es el Estado quien debe ser el principal actor protagonista de la economía, salvo cuando... Claro, pero en una... El Estado le pide en una... Sí, en una crisis como esta, por ejemplo, si son empresas, como dice usted, sanas, que luego se van a recuperar, que están pasando por un problema de liquidez, ¿no debería ser el propio mercado el que finalmente las rescatara? Porque si una empresa es sana, si está pasando por un bache de liquidez, el propio mercado debería poder darle préstamos a esa empresa que luego se recuperaran. ¿Por qué en este caso podemos decir que no funciona el mercado y es necesario pedir que el Estado intervenga en ese rescate? Si es que son empresas sanas, como estamos hablando. El mercado sabe procesar bien los riesgos, ¿no es cierto?, propios de
de las distintas dimensiones en las cuales normalmente vive, ¿no es cierto?, la economía. Me refiero, puede ser un riesgo de cómo cambian los mercados, de cómo cambian, ¿no es cierto?, las economías del globo, de cómo cambian los tipos de cambio. Todos esos riesgos, por supuesto, que son propios del mercado, y el mercado tiene que procesarlos, absorberlos. Y bueno, si una empresa cae en ese contexto, es el mercado quien tiene que absorber las pérdidas. La diferencia aquí, ¿no es cierto?, es que ese mercado no funciona cuando, más que riesgo, lo que hay es incertidumbre de variables completamente ajenas a las dinámicas propias, ¿no es cierto?, de la economía. Nadie sabe, en el fondo, cuánto durará la pandemia, nadie sabe si habrá un rebrote, nadie sabe, en el fondo, cuándo se va cuándo se podrá levantar las necesarias medidas de restricción, de cuarentena, tanto para personas como para empresas. Y por lo tanto, ese riesgo, que es más bien una incertidumbre completamente impredecible, es imposible de, por así decirlo, procesar por el mercado, es la razón por la cual el 100% de los países del mundo, esto no es una innovación de Chile, están básicamente recurriendo a las reservas que el Estado tuvo, en el caso chileno, en los últimos 30 años, para proteger a las familias y también darle asistencia temporal a las empresas que tienen que pasar este valle de liquidez para que luego estén paradas y puedan, en el fondo, ser los protagonistas de la recuperación. Señor Larraín, y en esta incertidumbre, como usted bien la describe, evidentemente se corren riesgos cuando se interviene. Y lo que han hecho otros países, por ejemplo Alemania, para seguir un país que usted ponía como ejemplo al principio de la entrevista, es que para ayudar a empresas como Lufthansa, por ejemplo, el Estado entra en la propiedad de manera provisoria, de modo que luego eventualmente pudiera vender esas acciones a mayor precio y resarcir el riesgo que está tomando. ¿Ustedes se abren a esa posibilidad que en los casos de intervención de grandes empresas, de rescate de grandes empresas, ello sea contra propiedad estatal, al menos por un periodo limitado de tiempo? Bueno, cuando yo hablaba, ¿no es cierto?, de una garantía del Estado que esté respaldada por una prenda, por así decirlo, de acciones preferentes me refiero que sus dividendos sean preferentes a otros dividendos, que su amortización sea preferente a otras deudas. Bueno, obviamente en el caso de que la empresa finalmente falla en el servicio de la deuda que le provee, ¿no es cierto?, el actor privado, que está garantizado por el Estado, y el Estado tiene que finalmente respaldarse, bueno, puede acceder a esas acciones preferentes, y en ese caso contingente se transformaría en un accionista transitorio. Ahora, ¿por qué el Estado? Yo creo que eso es mejor, que sea un evento contingente en el caso de que finalmente la empresa no pueda pagarle al banco que le prestó el dinero, y a su vez el banco recurra a la garantía del Estado. En ese caso el Estado se compensa, ¿no es cierto?, haciéndose las acciones. Me parece que es más eficiente que la intervención directa del Estado en la empresa en cuestión. Y lo otro que quiero decir, en el fondo, es que aquí, cuando se habla de Estado, es como si fuera un ente abstracto que es exactamente igual en todas partes del mundo. A mí también me critican muchas veces, mire, ustedes que son tan promotores de la actividad privada y son admiradores, por ejemplo, de Singapur, donde el Estado de Singapur tiene, ¿no es cierto?, efectivamente una actividad empresarial. Pero ¿por qué no comparamos el Estado de Singapur con el Estado chileno? El Estado de Singapur, cuando participa en las empresas, participa como si fuera un actor privado. Lo dijo el primer ministro cuando estuvo en Chile. Dijo, incluso los ministros de Estado, yo exijo que tengan una remuneración exactamente igual al gerente general de un banco, porque quiero que estén los mejores siendo ministros de Estado. Y del ministro para abajo son todos profesionales, no son designaciones políticas. Entonces, el Estado no es un ente abstracto que en cualquier parte del mundo significa lo mismo. Y hay países que tienen una cultura y una historia en la cual el Estado sí ha participado asumiendo un rol como si fuera un actor privado en empresas, y funciona bien. Ahora, obviamente eso no es igual en los países de Latinoamérica, donde el Estado está mucho más politizado. Entonces no hay un capricho aquí en decir, mire, no queremos al Estado participando de empresas que tengan que ser en el fondo apoyadas en esta pandemia. Es simplemente una precaución de que el Estado está excesivamente politizado en estos países, a diferencia de países como Singapur y Alemania, donde actúa como si fuera un inversionista privado. Y por lo tanto, si el Estado se reformara, que entiendo que es lo que usted está pidiendo, ¿usted sí estaría de acuerdo, por ejemplo, en que el Estado fuera el dueño de la principal línea aérea, como ocurre en Singapur, o que fuera dueño de una parte importante de las propiedades inmobiliarias de un país, como también ocurre en Singapur? ¿Le parecerían buenas ideas si al mismo tiempo se avanza en la reforma de ese Estado? Bueno, si ese Estado, en el fondo, actúa en ciertas empresas públicas, en conjunto con inversionistas privados que finalmente le exigen la misma gobernanza, la misma gestión que le exigen a cualquier empresa en el mundo, esa combinación de un Estado moderno que finalmente puede participar en empresas públicas, por supuesto que sí. De hecho, hoy día el Estado chileno participa en Codelco y lo hace bastante bien, participa en ENAP. Hay distintas experiencias, algunas mejores que otras. Creo que ninguna de ellas tiene el estándar de gobierno corporativo
que tiene la participación del Estado de Singapur en las empresas públicas, porque en ese caso participa exactamente igual como si fuera un inversionista privado. Y eso creo que estamos muy lejos de tener un Estado de esas características. Ahora yo insisto, creo que en momentos de pandemia hay que ser pragmáticos, pero cuando seleccionamos los instrumentos, no supongamos que el Estado es igual en todas partes. Y creo que hay un tema de desarrollo histórico que permite que en Alemania o en Singapur el Estado pueda participar básicamente asegurando el interés de largo plazo de la empresa y no politizando las decisiones de la empresa básicamente bajo la dinámica de un ciclo político. Cuando tú haces política pública a través de la empresa, es ahí donde creo yo que y esa es la razón por la cual creemos en el fondo que en el caso chileno es mejor un crédito privado con garantía del Estado y que solamente contingentemente pueda en el fondo hacerse acciones como una prenda en caso de que la empresa incumpla el pago de la deuda. Bernardo Larraín, muchas gracias por haber conversado hoy con Agenda Económica en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Daniel. Buenas tardes. Nos vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más. Esto es Agenda Económica. Estamos de vuelta y vamos a conversar ahora con el presidente de América Solidaria, Benito Baranda. Bienvenido al programa. Hola, Daniel. Partamos hablando de lo que está en discusión hoy día, de cuánto debería ser el ingreso, de cuánto se puede hacer en términos de ingreso familiar para las familias que hoy día están pasando momentos tremendamente difíciles. ¿Se puede establecer una línea al menos mínima ética que el Estado debería ser capaz de proveer a las familias chilenas en este momento? Bueno, el mismo Estado de Chile ha definido a través de la encuesta CACEN el umbral de la pobreza. Y si en la definición del umbral de la pobreza está que para una familia de 4 personas se necesitan 440, 450 mil pesos para superar la pobreza, bueno, esa es la línea que uno debería fijar. Ese es el acuerdo ético que queríamos tomar dentro de la sociedad, por la misma definición técnica que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social. Y es lo que hemos sostenido desde el inicio, que a las personas que hoy día están en cuarentena o que han perdido su puesto de trabajo y que van a enfrentar serias dificultades, la están enfrentando ahora y van a enfrentar en los próximos meses, tú por lo menos le deberías asegurar el ingreso que les permita salir de la pobreza. Es verdad, usted lo ha dicho desde el principio, estaba revisando declaraciones previas, incluso en el mes de marzo, cuando empieza todo esto. Ya estamos a mediados de junio y todavía estamos en esta discusión cuando hay gente que lleva largas semanas en esta emergencia, claro, en la cual se ven enfrentados a la disyuntiva de o tener que salir a violar la cuarentena o quedarse en sus casas sin sustento para sus familias. ¿Cómo es posible que a 3 meses de esta discusión todavía estemos debatiendo, discutiendo sobre esto? Bueno, cuando la autoridad sanitaria señalaba que desde marzo, o sea, en marzo ya estaban preparados y que desde enero se habían estado preparando, bueno, en enero se habría conformado también un equipo económico-social para prepararse para lo que venía, tanto en términos, ¿no es cierto?, de las cuarentenas que había que aplicar, del tipo de ayuda que había que entregar, como de la reactivación económica. La discusión de ahora, ¿no es cierto?, y hay mucha argumentación que dice que había mucha incertidumbre, pero se sabía lo que había pasado en otros países del mundo. O sea, ya se veía venir como algo brutal para Chile, y Chile no es un país omnipotente, diferente del resto, y íbamos a tener las mismas dificultades que está teniendo Perú, las mismas que ha tenido Ecuador, me imagino Colombia, Brasil, ¿no es cierto?, y nos parecemos. Entonces, yo creo que con los antecedentes que teníamos, con el nivel de hacinamiento que hay en nuestras poblaciones y la segregación residencial, uno podía esperar que esto fuese grave. ¿Y qué pasó? ¿Hubo exceso de confianza? ¿Hubo desconocimiento de parte de las autoridades de la realidad que viven muchos chilenos? Yo considero que se pensó que esto lo íbamos a pasar mejor que otros países y que producto de lo que había ocurrido en Europa nos podíamos anticipar. Y se desconoció la importancia de la red de salud primaria y de los municipios. Sobre todo, ¿no es cierto?, en la estrategia de ralentizar la propagación del virus. Tardíamente, ¿no es cierto?, se involucró a estos actores relevantes y lo que se hizo fue obsesionarse por tener una respuesta ante la eventualidad de la muerte en la solución última de la medicina, que es la medicina, ¿no es cierto?, terciaria, que es la que está dentro de nuestros hospitales. Pero eso se podría haber hecho y haber inyectado muchísimos recursos en la salud primaria, el seguimiento, de hecho, desde el inicio
de aquellas personas contagiadas, de la familia, se debería haber hecho desde la salud primaria, no desde una autoridad sanitaria fuera del territorio, y se debería haber hecho en conjunto con los municipios. Eso habría minorado en gran parte lo que está ocurriendo ahora. El municipio, al tener contacto directo con la familia, habría seguramente elaborado un plan en conjunto con el gobierno central de apoyo a aquellas familias que tenían dificultad para vivir en cuarentena. Y lo otro es que en el momento en que se decidió comenzar a abrir un poco esta cuarentena, cuando se dijo que ya habíamos llevado a una meseta, bueno, los estudios esta semana demostraron, ¿no es cierto?, que uno de los principales causantes de esta estampida en la propagación del virus, que se iba a propagar, pero no esperábamos que fuese con una velocidad, ¿no es cierto?, a esta velocidad. Y porque de nuevo, estos también son temas que se conversaron, que se advirtieron, que estaban, por ejemplo, en las minutas de la mesa social desde el mes de marzo. ¿La autoridad creyó que tenía todo controlado? ¿Por qué no se escuchó más a estas voces de alerta? Porque hoy día es fácil decirlo, pero esto se decía en el mes de marzo. Están ahí los documentos, están las entrevistas, están las minutas. Esa información estaba a disposición de la autoridad. Bueno, yo escribí una breve columna, una reflexión en torno a que para gobernar hay que actuar con humildad. Cuando tú convocas a un grupo de personas y te das cuenta que hay otros actores que también son relevantes y necesitas que esos otros actores construyan la estrategia que tú llevas adelante, tú no le puedes imponer la estrategia que tú has decidido y seducirlo o convencerlo acerca de esa estrategia. Tienes que convocar la mayor cantidad de actores relevantes, como ocurrió, ¿no es cierto?, esta semana, estos últimos 10 días, con las y los economistas convocados para ver cómo poder enfrentar lo que viene, ya lo que estamos viviendo hoy día desde el punto de vista económico. Bueno, esa convocatoria la deberíamos haber tenido tempranamente, tanto en lo social, en lo económico-social, como en lo de salud. Y los actores más relevantes, como lo decía en la respuesta anterior, Daniel, son los actores de la red primaria. O sea, no hay otros actores relevantes. El más relevante, lejos, es la red primaria, es lo que ocurre en nuestras poblaciones, en nuestros consultorios. Yo sé que están trabajando con la red terciaria, ¿no?, con los hospitales y con la red de salud, pero ellos deberían haber sido convocados desde el primer momento. Y este tiempo que perdimos de tensión entre la autoridad sanitaria, entre la presidencia, entre los ministros y los municipios, bueno, fue un tiempo perdido porque en el fondo nos hizo hipotecar gran parte del trabajo que deberíamos haber hecho de prevención en el territorio y gran parte después del trabajo que deberíamos haber hecho de contención en el mismo territorio. El hecho de que todavía el gobierno, por ejemplo, esté poniendo marchas forzadas al tema de la entrega de las cajas de alimentos, intentando cumplir con esta promesa del presidente Piñera de entregar las cajas dentro de una semana, al menos en la región metropolitana, ¿le parece la mejor forma de ocupar los recursos disponibles? Bueno, fue lo que dije desde el principio. Los 4 argumentos que da el presidente para decir que las cajas son mejores caen por su propio peso. Cada uno de ellos, uno lo analiza, cada uno de sus argumentos, y se da cuenta que las externalidades que han provocado y la manera en que esto ha ocurrido desde el punto de vista logístico no es de un Estado moderno. Ningún Estado ha hecho esto. Escuchaba en la mañana que un senador decía, ¿no es cierto?, que esto era algo notable porque era el único Estado que lo había hecho. Los otros estados actuaron más notable que nosotros, tienen más experiencia. Lo que hicieron fue en rápidas transferencias a las familias. Las familias saben qué gastar. No puede quedar esta sospecha de que las familias pobres no saben y las familias ricas saben. Eso es un gran prejuicio que todavía prevalece en muchas cabezas de Chile. Las familias que viven en pobreza tienen que gastar sus recursos en alimentos. Y así como hay un porcentaje de familias que malgasta el recurso en la clase alta o en la clase media, también lo hay en la pobreza. Pero es un pequeño porcentaje de familias. El gran porcentaje de familias hoy día lo está pasando mal, pasa frío. Ellos tienen que determinar en qué van a gastar los recursos. No podemos tener un neoasistencialismo donde nosotros determinemos cómo tienen que gastar los recursos. Por supuesto que hay que llegar con canasta a algunas familias, pero ya lo estaban haciendo los municipios, entonces apoyo económicamente a los municipios para que lo hagan, y lo que hago es disponer de estos recursos para ver cómo las familias los pueden utilizar. Por ejemplo, estos días acá en la comuna de La Pintana ha estado muy frío, como imagino muchas comunas de Chile o de Santiago también. Bueno, y mucha de la gente no tiene acceso a poder comprar parafina. Entonces, lo más probable es que puede contar con alimentos en la casa, puede ir a la feria y comprar algún alimento, pero no cuenta con la parafina o no cuenta con el gas. Y para eso requiere de los recursos. Y lo segundo es cuando tú vas a definir la alimentación de una familia, bueno, la familia sabe muy bien qué es lo que come. Hay una feria muy barata que está a la puerta de la casa en la población, que yo puedo comprar muchos productos allí,
ya vegetales, frutas, pero también de abarrotes, o pescado, carne, y eso, bueno, hoy día no lo puedo hacer porque me definieron a mí la canasta que tenía que consumir. Y bueno, y para muchas personas esa canasta no es válida, ¿no es cierto? Porque tiene problemas de alimentación, tiene otros problemas de salud. Bueno, esa es la reflexión que hay detrás de esto. Pero yo he señalado, y vuelvo a reiterarlo ahora, y aprovecho esta entrevista, Daniel, ya se decidió, el Estado gastó un dinero que era para los pobres, que estaba en el Fondo de Desarrollo Regional, que estaba, ¿no es cierto?, en nuestras regiones, y se tomó ese dinero y se gastó en canasta. Ya se hizo, no hay vuelta atrás, ¿no es cierto?, y hay que entregarlas. Pero, por supuesto, para el futuro, esta no puede ser una nueva tentación, es imposible. Es una política arcaica, o sea, no una política que tenemos que aplicar hoy día. Lo que tenemos que aplicar hoy día es justamente cómo funcionan las personas y las familias. Tienen acceso a la compra de alimentos cerca a su casa. Es mejor que lo hagan con una decisión de la familia de qué alimentos van a consumir. Y eso yo creo que es algo que ojalá no vuelva a ocurrir como tentación en el futuro, porque 2,5 millones de canastas, bueno, provocaron una serie de externalidades que no me voy a alargar ahora a explicarlas, que son externalidades económicas que terminan afectando como un boomerang a los más pobres por los precios de los mismos productos. Benito Baranda, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Agenda Económica de CNN Chile. Listo. Muchas gracias, Daniel, a ti. Chao, adiós. Despedimos así esta edición de Agenda Económica. Quédense en la sintonía de CNN Chile. Que tengan buenas noches y un muy buen fin de semana.